Estoy grabando, ¿no? Ya. Ok, buen día chicos. En la clase de hoy vamos a estar viendo dos temas. El primero es virus de la gripe o influenza y el segundo que vamos a estar viendo es coronavirus. Así que vamos a estar tratando de avanzar lo más rápido posible para cumplir con los horarios. Nuestro primer tema de hoy, virus de la gripe. Tenemos sus respectivos objetivos, como siempre. El primero va a ser identificar los tipos y serotipos del virus de la gripe. Luego vamos a describir el mecanismo de transmisión y el cuadro clínico. Siguiendo de eso vamos a conocer los procedimientos para realizar el examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Y por último vamos a aprender a interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos. Lo que viene a ser la influenza, nuestro agente causal va a ser un virus ARN de la familia ortomyxovirus y vamos a tener tres serotipos básicos, el A, el B y el C. Y cada uno de estos va a tener distintos antígenos de superficie que son estas proteínas, glucoproteínas, son llamadas hemoglutinina y neuraminidasa. ¿De acuerdo? El por qué la importancia de estudiar gripe es porque es una enfermedad infecciosa que la vamos a estar viendo todos los años y en todas sus presentaciones. Lo que viene a ser los distintos serotipos, el serotipo A será el que más llega a afectar a los humanos. Si bien el B tiene también poder sobre los humanos, tienden a ser cuadros más leves y el serotipo C casi no lo presentamos. Es bien extraño que un humano presente una infección por serotipo C. En lo que se refiere a la influenza tipo A, vamos a tener estas honorables menciones de la H3N2, por ejemplo, que es la gripe aviar, H1N1, esta ha sido causante de sus respectivas pandemias. La última siendo en el 2009, no sé si ustedes se acuerdan, la pandemia de la gripe porcina, habrán tenido unos 8 o 9 años. Luego tenemos la H7N7, que la presentamos en Holanda, en los Países Bajos, en el 2003. Luego tenemos la H9N2, que estos ya se vuelven un poquito menos presentables, pero se las notificó en Hong Kong en el 2003. Y la H5N1, que viene a ser una cepa altamente patogénica y es propensa a causar epidemias y brotes infecciosos. ¿Cuáles son las características del virus? Ya les había mencionado, tiene dos glicoproteínas, la hemaglutinina, que la tenemos acá, que ¿cuál es su papel? Va a ser responsable de la adherencia y la fusión viral a nuestras células. Y luego tenemos la neuraminidasa, que esta va a ser quien rompa el ácido sálico y va a facilitar la liberación viral. Es decir, recuerden que los virus utilizan nuestra maquinaria celular para su formación y su siguiente liberación, ¿cierto? No es que ellos puedan reproducirse de una manera independiente, sino que requieren de otras células vivas para realizarlo. En el caso de la neuraminidasa, ¿qué es lo que pasa? Va a estar el virus ya armadito, listo para salir, y va a ser esta glicoproteína la que va a permitir esa salida de las células, como ese desprendimiento. Y vamos a tener un nuevo virión que va a estar libre, va a ir a otra célula y va a infectar e infectar. Este es el proceso de patogenicidad y replicación viral. Aquí tenemos los pasos, entra nuestro virus, va al núcleo, y aquí utiliza todo lo que son nuestras maquinarias de síntesis de proteínas, y de esa manera se va a realizar todos los pasos de transcripción, traducción y ensamblaje para luego formar un nuevo virión que va a ser liberado de la célula. Ya. La gripe se distribuye en epidemias estacionales, es decir, todos los años las tenemos, en determinadas épocas, tiende a ser en lo que es el invierno, para lo que es Bolivia sería la mitad del año. Provoca cientos de miles de defunciones anuales, y en años de pandemia estos cientos de miles pueden llegar a ser millones.
Durante el siglo XX se produjeron 5 pandemias de gripe debido a la aparición por mutación de diferentes cepas del virus. La más importante fue la de la gripe española en 1918. Estas son las etapas que pueden haber en lo que viene a ser una pandemia. Tenemos las 3 fases iniciales en las cuales vamos a estar hablando de que hay una infección animal que luego puede saltar a infección humana. Y van a comenzar a ver humanos que están siendo contagiados. Luego, en la fase 4, ya vamos a tener una, dice, transmisión sostenida de persona a persona. Es decir, en este momento ya la infección interhumana ya es 100% comprobable y desde ese punto es que hay que realizar las profilaxis, es decir, el uso de barbijos, por ejemplo. Luego, fase 5-6. Aquí ya es cuando tenemos fase de pandemia como tal. Habrá una infección generalizada de personas, se verán afectadas muchísimos países de distintos continentes y habrá un gran nivel de transmisión interhumana. Luego tenemos un periodo llamado después del pico, que es una, dice, posibilidad de eventos recurrentes. ¿A qué nos referimos con esto? Ubican que ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, con el COVID, dicen estamos entrando en una segunda ola. Bueno, es eso, es un evento recurrente. Va a haber un nuevo brote de casos, no sabemos muy bien si es que va a evolucionar a ser tan grave como lo que fue aquí alrededor de julio, junio, pero sí, ya hay un nuevo brote y estamos viendo nuevamente un aumento en el número de contagios y de infectados. Luego de eso es necesario que pasen muchos meses y se llega a la etapa de pospandemia, la cual dice actividad de la enfermedad en niveles estacionales. Por ejemplo, está lo que es la gripe H1N1, que habíamos dicho, ¿no? El 2009 fue la última pandemia a causa de este agente infeccioso, pero sin embargo todos los años nosotros en invierno vemos estos brotes de gripe. Es por eso que es importante la vacunación. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Epidemia y pandemia, la diferencia de esto ustedes ya lo saben. Epidemia, enfermedad que afecta a un número de individuos superior a lo esperado en una población y tiempo determinado. Es decir, si nosotros para un año esperábamos que hayan alrededor de ya 300 contagios y casos confirmados, ese año habremos tenido, no sé, 600, 1000 casos. Eso ya es una epidemia. Está sobrepasando los niveles esperados que se tenía de esa enfermedad. Y pandemia va a ser cuando ya es una epidemia diseminada que afecta a un continente entero o a todo el mundo, a todos los continentes. La transmisión de la influenza vamos a tener que es por la vía aérea. ¿Y cuál es la fuente infecciosa? Son las gotitas de saliva, gotitas de flujo de un paciente infectado. ¿Cómo es que vamos a estar evaluando la gravedad clínica? Los pacientes adultos van a ser diferentes de los pacientes pediátricos. En los pacientes adultos vamos a estar evaluando primero el estado general, cómo se encuentra el paciente. ¿Está consciente? ¿Está activo? ¿En qué posición está? Etcétera. Luego vamos a medir la temperatura corporal. En lo que viene a ser gripe vamos a estar presentando, es una evolución de un cuadro gradual, que luego comienza a presentar una fiebre alta. Perdón, no es un cuadro abrupto. Luego, durante la evaluación, se realiza el conteo de las respiraciones por minuto. Lo normal lo medimos alrededor de 12 a 18. Hay libros que dicen 12 a 20. En el libro de Argenta de Semiología te marca hasta 22, pero eso ya nosotros lo manejamos como una taquipnea. Taquipnea leve, pongamos. Lo normal, ténganlo como que va de 12 hasta 20, más o menos. 12 a 18. Luego se realizan auscultación pulmonar y evaluar alteraciones. ¿Por qué? Así como la taquipnea ya nos está señalando algún problema a nivel de las vías respiratorias,
Con la auscultación pulmonar vamos a estar viendo cómo es que se está realizando el paso del aire a través de las vías aéreas inferiores. Y sobre todo con lo que es la gripe, una de las complicaciones que vamos a tener es ya una neumonía como tal, además de que hay la probabilidad de una neumonía de origen bacteriano como sobreinfección. Luego tenemos que observar el color de la piel y las mucosas, dice detectar cianosis. ¿Por qué? Si es que el paciente está respirando mal, está taquipnéico, está con neumonía, hay un menor grado de hematosis, es decir, la oxigenación sanguínea va disminuyendo. Con esto nos va a llevar a que a nivel tisular baje ese grado de oxígeno y esto provocaría la cianosis, ¿cierto? Ahí ya nos comenzamos a alarmar un poquito más. Y los factores de riesgo están la edad y las enfermedades crónicas degenerativas. Es decir, todo paciente que sea ya ancianito, tenga más de 65 años, presente hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en todos estos pacientes que ya son vulnerables de por sí a contraer las enfermedades infecciosas, hay que prestarle especial atención durante la evaluación clínica, ya que pueden descompensarse mucho más rápido que un paciente joven y saludable. En los niños, ¿qué vamos a estar evaluando? De nuevo el estado general, cómo es que se encuentra, el estado de hidratación, el estado de hidratación. Vamos a medir la temperatura corporal, si es que hay o no fiebre, qué tan alta. Vamos a contar las respiraciones en un minuto. Algo que les tengo que señalar es que los niños van a tener una frecuencia respiratoria mayor a la de los adultos. Pongamos que si un adulto está en 14 respiraciones por minuto, un niño puede que esté a 18, pero va a estar normal. Un niño puede que esté a 20, 22, pero eso está normal. En los neonatos, si no me equivoco, se maneja que tienen frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, sin embargo, para los niños de esa edad es totalmente normal. En cambio, si viéramos eso en un adulto, en un joven, ya estaríamos hablando de un cuadro taquipnéico. Luego tenemos que observar si hay aleteo nasal o tiraje subcostal. Con aleteo nasal, a ver, ustedes hagan como para expirar fuerte, van a ver que sus fosas nasales se amplían, ¿cierto? Eso es el aleteo nasal. Esto sumado al tiraje subcostal, es decir, si nosotros le levantamos la polera al niño, vamos a estar viendo un movimiento de los músculos intercostales y además a nivel subcostal se va a observar un claro como aplanamiento del abdomen. Le va a estar costando respirar. Estas son muestras de ya como que de distrés respiratorio. El paciente está usando todos los músculos accesorios que tiene para poder mantener la respiración espontánea. Luego tenemos que evaluar la presencia de estridor o sibilancias. Esto es mediante la auscultación, que nos van a indicar pasaje turbulento del aire por las vías respiratorias inferiores. Y tenemos que observar el color de las uñas y mucosas. Esto es para detectar la cianosis. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar de un caso de gripe o influenza? Dice caso sospechoso, la definición es una enfermedad respiratoria febril aguda con fiebre mayor a 38 grados centígrados, con el espectro de enfermedad de los síntomas y signos, ya sea de enfermedad tipo influenza, EPI, o enfermedad respiratoria aguda grave, IRAG. Esto sumado a neumonía. ¿Cuál es la EPI? ¿Cuál es la IRAG? La EPI va a ser un cuadro donde además de la fiebre y taquipnea, vamos a estar presentando mialgias, artralgias, dolor de cabeza o dinofagia. Esto es lo que es un cuadro gripal, una enfermedad tipo influenza. Vendría a ser del lado leve de la situación. Ahora, la enfermedad puede llegar a ser una infección respiratoria aguda grave. Aquí ya el paciente va a presentar una
tos bastante fuerte, sin predominio de horario, va a presentar dolor de garganta, va a presentar disnea, puede que requiera necesidad de internación inclusive, y dice sin agente etiológico conocido, ahí ya es cuando decimos, bueno, entonces estaríamos hablando de... se barajan, ¿no?, las posibilidades de influenza, no se hacen las respectivas pruebas diagnósticas. Aquí tenemos los signos y síntomas más comunes, la cefalea, la fiebre alta, congestión nasal. Sin embargo, ya, bueno, el paciente puede estar congestionado, pero como tal la rinorrea, es decir, el moqueo, no es muy común en la gripe. Eso está más asociado del lado del resfrío. También el paciente puede presentar tos, hay dolores musculares y articulares y por último dolor de garganta. Ahora, cuestionario, cita los tipos de virus de la gripe. A ver, esto lo vamos a hacer lo más rápido posible para que nos dé el tiempo. Tenemos 3 tipos. Vamos a tener virus de la influenza tipo A, vamos a tener el tipo B y el tipo C. De estos, ¿cuáles producen la enfermedad significativa en el ser humano? Habíamos dicho de que era el virus de la influenza tipo A, inclusive llegó a causar distintas pandemias. En lo que fue el siglo anterior, el siglo XX, causó 5 pandemias distintas. En lo que va del siglo XXI, ha causado 1. El periodo de incubación del virus de la gripe viene a ser de 1 hasta 5 días. Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de 2 proteínas de la superficie del virus. Estas proteínas son las glicoproteínas que ya les mencioné, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Aquí lo ven al virus, su estructura, aquí nos muestra el ARN viral, su envoltura lipídica, los capsómeros y aquí tenemos la hemaglutinina y la neuraminidasa. Caso clínico 1. Dice, a finales de diciembre, un joven de 22 años experimentó súbitamente cefalea, mialgias, malestar, tos seca y fiebre. En pocas palabras, se encontraba fatal. Después de 2 días, tenía irritación de garganta, la tos había empeorado y empezaba a padecer náuseas y vómitos. Algunos otros miembros de su familia habían tenido síntomas similares durante las 2 semanas anteriores. Ya es una persona joven y comienza a presentar este cuadro de enfermedad tipo influenza, ok. Hay cefalea, hay mialgias, malestar general, se siente cansado, presenta una tos seca, leve y fiebre mayor a 38 grados centígrados. Luego hay un poquito de odinofagia, disfagia y la tos se exacerba. Ya con esto comienza a presentar náuseas y vómitos. ¿Ok? Dice que su familia había tenido el mismo cuadro hace 2 semanas. Quizás ese fue el foco de infección, ¿cierto? Además del virus de la gripe, ¿qué otros agentes podrían provocar síntomas similares? Bueno, aquí podemos hablar de muchísimos agentes distintos, pero los principales que podemos mencionar son el adenovirus y el rinovirus. También está lo que es la Haemophilus influenzae, está el Streptococcus pneumoniae, también dependiendo de la gravedad, ¿no?, del caso. Pero estos son los principales, son encargados de lo que viene a ser el resfrío. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de la gripe? El diagnóstico de la gripe, como tal, siendo un virus, lo vamos a estar realizando por cultivo celular de hisopado nasofaríngeo. Aquí tenemos una imagen. Quédense con esta imagen porque nos vamos a estar refiriendo a esto bastante, sobre todo cuando toca hablar de la parte de coronavirus. O también podemos hacer un test de ELISA para virus de la gripe. ¿Cuál es la diferencia? Este de acá es un método directo de diagnóstico, mientras que este de acá es un método indirecto. Aquí vamos a estar buscando en lo que es el cultivo celular, vamos a estar tratando de encontrar al virus como tal, tenerlo ahí directamente al virus. Por eso decimos que es directo.
Y el test de ELISA es un test serológico, vamos a estar buscando anticuerpos, y esto ya es una prueba indirecta, ya que no se está buscando el virus, sino que estamos buscando, por así decirlo, las huellas de este mismo. Lo que viene a ser el test de ELISA o serología, recuerden que los anticuerpos no se los producen de manera espontánea, sino que se tarda un determinado número de días para que ya puedan aparecer y estos puedan ser cuantificables y nuestra prueba de ELISA de positivo y no esté dando un falso negativo. La mantadina es eficaz frente a la gripe. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aquí nos dice inhibe a la proteína M2. A ver, creo que había una imagen. Aquí está. ¿Se observan acá? Proteína M2 está en la envoltura proteica del ARN viral. Diagnóstico de laboratorio de la infección por virus de la gripe. Bueno, tenemos distintas pruebas y cada una va a detectar distintas cosas. Por ejemplo, el cultivo celular en células primarias de riñón de mono va a estar detectando la presencia del virus. Directamente es la presencia. La hemaglutinación, aquí vamos a poder observar presencia de virus en secreciones. Inmunofluorescencia y ELISA, vamos a evaluar antígenos del virus de la gripe en las secreciones respiratorias o cultivo del tejido. Luego tenemos serología, ELISA, inmunofluorescencia, fijación del complemento. Esto va a ser una pruebas serológicas. Y por último, la PCR, de la cual tanto se habla hoy en día. La PCR, reacción de cadena de polimerasa. Vamos a identificar el tipo de virus y la cepa del virus de la gripe implicado, porque ya habíamos dicho de que tenemos distintos serotipos y además cada uno de estos serotipos puede variar de acuerdo al cambio que hay entre la hemaglutinina y la neuraminidasa. Una característica que tiene el virus de la gripe es que muta muy fácilmente y muy rápidamente también. Es por eso que cada año hay que colocarse la vacuna de la gripe, porque si bien el año pasado te la hiciste colocar, es más que seguro que este año sea una cepa diferente la que está circulando, así que no tendría valor la vacuna que te administraron hace un año. Lo que sucede en la PCR es que hay una amplificación del material genético del virus y de esa manera es que confirmamos, ¿no?, su presencia y de quién estamos hablando. ¿Cuándo era contagioso este paciente y cómo se contagió del virus? Lo que viene a ser la influenza, vamos a tener que alrededor de un día, 2 días antes de que comience el cuadro clínico, el paciente ya puede estar contagiando a otras personas. A su vez, este paciente se contagió al inhalar las secreciones respiratorias suspendidas en el aire de sus familiares enfermos. Él había señalado, cierto, de que hace 2 semanas en su familia habían comenzado a presentar cuadros similares. Bueno, como él convive con ellos, de esa manera, al inhalar lo que son las gotitas de saliva, fue que se contagió. ¿Qué miembros de su familia corrían el riesgo de padecer una enfermedad grave y por qué? La respuesta aquí es sencilla. Siempre que hablemos de complicaciones de una enfermedad, sobre todo de índole infeccioso, pensemos en inmunosupresión. Ahora, la inmunosupresión o inmunodepresión tenemos fisiológica como patológica. En la fisiológica tendremos, pongamos, extremos de la edad, es decir, niños y ancianos, y entre medio a las embarazadas. Fisiológicamente estas personas están inmunodeprimidas, ya sea por sistemas inmunitarios inmaduros, por sistemas inmunitarios que ya están desgastados, y por otro lado tenemos a lo que son las inmunosupresiones patológicas.
Estas van a estar relacionadas con enfermedades crónicas degenerativas, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea VIH-Sida, ya sea EPOC, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan difícil controlar el virus de la gripe incluso cuando existe un programa nacional de vacunación? Primero que nada, lo que ya les había mencionado, es un virus que muta muy rápidamente y muy fácilmente. Así que todos los años hay que actualizar la vacuna. Y segundo, hay personas que simplemente no se vacunan. Personalmente, voy a ser honesta y decir, yo no me he vacunado contra la gripe hace muchos años, probablemente desde que estaba en primaria. Y eso es algo que también tenemos que nosotros tomar responsabilidad. El que no tomemos provecho de las campañas de vacunación, etcétera, como que también predispone a nuestra comunidad a que exista un brote de influenza. Y si bien a nosotros, siendo jóvenes, siendo sanos, ok, vamos a estar en cama un par de días, vamos a estar felices porque no vamos a tener que ir a la U, no sé, no nos van a poder tener a limpiar, cosas así. Hay personas de nuestra misma familia que los tenemos, niños, ancianos, embarazadas, que sí pueden complicarse bastante con una simple gripe, como diríamos nosotros. Así que es importante de que, primero que nada, estas personas de acá, de este grupo, se vacunen. Y segundo, si es que nosotros tenemos la oportunidad, también hay que inmunizarnos. Ahora es algo llamado flotación antagónica que posee el virus de la gripe. Y tenemos primero variaciones antigénicas mayores. Hay shift antigénicos, son llamadas shift antigénicos. En inglés shift es cambio. Y tenemos variaciones antigénicas menores, drift antigénico. Okay. En las mayores vamos a tener un cambio en el subtipo de hemaglutinina y de neuraminidasa. Estas variaciones mayores son las que nos llevan a las pandemias y tiene la característica que suceden cada 10, cada 20 años. Es por eso, en realidad, para lo que era el 2020 se esperaba una nueva pandemia o al menos un brote epidémico mayor en lo que se refiere al virus de la gripe. Sin embargo, le ganó el SARS-CoV-2. Y bueno, las variaciones antigénicas menores son variaciones en las cuales solo va a estar afectada la estructura de la hemaglutinina. Van a producir brotes epidémicos, no pandémicos, y suceden cada 2, 3 años, que puede que haya un número mayor, ¿no?, de infectados con gripe, etc. Complicaciones, tenemos primero neumonía primaria por el virus de la influenza, no nos olvidemos que este es un virus respiratorio, es capaz de causar neumonía. Y segundo, tenemos una neumonía bacteriana secundaria sobreagregada. Esta puede ser por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o Haemophilus influenzae. Cuando los pacientes están delicaditos, están internados, también se les administra antibioterapia, por esto mismo, para evitar una agregación de una neumonía bacteriana. Cita el nombre de 2 fármacos antivíricos que inhiben una fase del proceso de pérdida de la envoltura del virus de la gripe A, pero no afectan a los virus de la gripe B ni C. Es decir, los siguientes fármacos solo van a funcionar contra la gripe A. Aquí tenemos a la amantadina y a la rimantidina. Luego, cita el nombre de 2 antivíricos que inhiben los virus de la gripe A y B como inhibidores enzimáticos de la neuraminidasa. Es decir, gracias a estos antivirales vamos a estar inhibiendo el proceso de replicación, ya que el virus no va a poder ser liberado de la célula. Así que dejarán de pasar viriones que pueden ir a afectar más células y seguir el proceso de replicación. Aquí tenemos a los oseltamivir, también conocido como Tamiflu, que yo bien me acuerdo,
en lo que fue la pandemia del 2009, lo único que veía en la tele era el Tamiflu, que no había Tamiflu, que el Tamiflu, que el gobierno que no quería dar Tamiflu, bueno, es el oseltamivir, actúa tanto sobre virus de la gripe A y B. Y luego está uno menos conocido que es el zanamivir. Lo que viene a ser el tratamiento con oseltamivir, solo va a tener efecto si es que lo estamos administrando durante los primeros días del cuadro clínico. Si bien tengo entendido, si es que se lo administra antes de las 48 horas, el tratamiento va a ser 100% efectivo. Si se lo administra después de esto, es como que ya comienza a blanquear, ya no tiene tanta efectividad. Y si lo administras alrededor del cuarto o quinto día, ya no sirve de nada. Será utilizar otras alternativas de tratamiento o esperar que el paciente supere el cuadro. ¿En qué tipo de personas está indicada la vacuna en forma rutinaria? Aquí tenemos dos. Uno, los inmunodeprimidos y segundo, personal de salud. Es decir, nosotros calificamos como parte del programa de inmunización del gobierno. Ya, investigue qué virus de la gripe han sido causantes de las siguientes pandemias. Gripe española de 1918, hace 100 años. Aquí tenemos H1N1. Gripe asiática en 1957. Nos dirigimos acá. Y tenemos que es H2N2. Y en 1968 tenemos la influenza de Hong Kong, la cual tuvimos una cepa AH3N2. ¿Cuáles son los reservorios? Tenemos lo que vienen a ser los chanchitos, distintas especies de aves, lo que viene a ser la influenza española, y a la vez también la pandemia del 2009 con la H1N1. Va a estar caracterizado porque posee distintos strands virales, o sea, información de distintas cepas, que si no me equivoco posee una serie de genes de gripe humana, posee una de aviar y posee dos de los chanchitos. Posee una cepa de origen europeo y otra estadounidense. Es por eso también que gripe porcina se tenía entendido que venía de estos animales el virus. Diferencias entre resfriado común y gripe A. Esto es muy importante porque son fáciles de confundir si es que no conocemos como tal las diferencias que pueden haber. Manejémonos así, el resfrío siempre va a ser más leve que la gripe, siempre. Ahora, en diferencias más específicas, los agentes etiológicos. En la gripe, el agente va a ser el virus de la gripe o virus de la influenza. Y en el resfriado o catarro tenemos a los rinovirus, a los adenovirus y a los coronavirus. La gripe va a ser de inicio súbito, mientras que el resfriado será de un inicio gradual. Con lo que viene a ser el resfriado, por ejemplo, puede comenzarte con una molestia en la garganta, estás así un par de días, luego hay rinorrea, puede que haya un poquito de tos. Aquí dice no hay fiebre, a lo mucho habrá una febrícula, bastante rinorrea, es decir, bastante moquito. Luego está la rinitis, es decir, va a haber esto va a disparar estornudos. Es una irritación de la mucosa nasal. Tos productiva, es decir, con expectoración. No siempre hay, pero si la hay es tos productiva. Y la faringitis. Luego, en lo que viene a ser gripe, el agente etiológico es el virus de la influenza. Tiene un inicio brusco, va a estar caracterizado por la fiebre, mialgias, artralgias, hay cefalea, hay fotofobia, tos seca, y si bien puede haber faringitis, no es muy frecuente. Ten en cuenta de que la gripe ya es un cuadro más sistémico, es más generalizado, mientras que el resfrío es un poquito más localizado en lo que son las vías aéreas superiores.
La prevención, lo que ya sabemos, lavado de manos, uso de barbijos, evitar aglomeraciones, es esto muy importante. Uno es saber desechar correctamente los pañuelos. Y dos, la manera en que tosemos y estornudamos. Mucho mejor si es en la flexura interior del codo, debido a que así las secreciones que vayan a salir no van a estar en nuestras manos y va a ser un poquito más difícil el contagio entre personas. Y lo mismo, ¿no? Saber cómo estornudar. Ahora, a ver, ¿qué hora es? Ya, ya. Vamos a hacer preguntitas porque esto ya lo explicamos. Así que Flores Rivas Lisbeth, ¿está presente? ¿Está prestando atención a la clase? Sí. ¿Sí? Ya. Hola, Lisbeth, ¿me vas a decir cuál es el concepto de endemia? Es una enfermedad que afecta a un determinado país. Y hay un número de casos fijos. Muy bien, afecta a una determinada zona geográfica, ¿no? Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica y sí, hay un número de casos esperados fijos cada año. Por ejemplo, la endemia más fácil que les puedo mencionar, eh, enfermedades endémicas, en Santa Cruz tenemos el dengue. Todos los años vamos a tener brotes de dengue, todos los años se espera un determinado número de casos de dengue y es endémico de las zonas tropicales, zonas húmedas. En La Paz, si bien es nuestro mismo país, no hay dengue. Aquí en Santa Cruz, en Beni, todos los años vemos nuestros brotes, ¿cierto? Otro caso es lo que viene a ser el Chagas en la zona de los valles, que es endémico. Ahora, Evelyn Clemente Siles. Evelyn, Sí, ya. buenos días. Buenos días. ¿Me vas a decir cuál es el concepto de epidemia? La epidemia sería cuando una enfermedad afecta a un grupo de personas mayor en cuanto a cantidad de lo que se había estimado. Muy bien, muy bien. Nosotros para cada enfermedad infecciosa vamos a tener, ya les había mencionado, un determinado número de casos esperados por año. En el caso de la epidemia, ese número va a ser rebasado. Dice, es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor de lo esperado de casos de enfermedad. Ahora Juan Mamani López. Veamos un chico. Buen día. Sí, buen día. ¿Me vas a decir cuál es el concepto de pandemia? Es una enfermedad que se extiende a muchos países y Ya, sí, es una enfermedad que va a afectar a muchos países, a distintos continentes, puede ser el mundo entero y hay un gran índice de transmisión interhumana. Okay. Luego tenemos a Catherine Bernal. Sí, Buenos días. buenas. ¿Me vas a decir lo que viene a ser el concepto de PCR? Ya es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. PCR es por sus siglas en inglés, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Ok, muy bien. Está excelente lo que dijo Catherine. Es una prueba de diagnóstico que nos va a permitir encontrar material genético de un agente etiológico. Esto no solamente lo podemos hacer en virus, puede ser en cualquier clase de organismo vivo, pero en virus nos ayuda bastante porque el diagnóstico se dificulta un poquito más que en bacterias. Luego, serotipo, el concepto nos lo va a decir Marín Mejía Cristal.
Si no está Marín, nos lo va a decir Ariana Peralta Mojica. Sí, Auxi. El concepto Buen de día. fenotipo. Buen día. Es una clasificación de los microorganismos infecciosos que se da por los antígenos de superficie que tiene. Perfecto. Muy bien, lo que dijo su compañera Ariana. Es un tipo de microorganismo. No, esto, microorganismo no. Ya microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. Muy bien. Luego, a ver, Valeria Cortés Villalobos. Sí, Auxi. Buen día, Valeria. ¿Te acuerdas que hablábamos de la mantadina, de los celtamivir y de que estos eran fármacos llamados antivirales, ¿cierto? ¿Me puedes dar el concepto de lo que entenderías por antiviral? Se podría decir que un antiviral es un tipo de fármaco que es usado para tratamiento infeccioso producidas por algún virus. Muy bien. Van a ser fármacos que van a ser utilizados en el tratamiento de enfermedades virales con el fin de inhibir la replicación viral. Perfecto. Gracias, Valeria. Luego, Karen Melissa Seas. Sí, sí, Auxi. ¿Me puedes dar el concepto de hemaglutinina? La hemaglutinina es la sustancia que agrupa los glóbulos rojos de la sangre. Pero hablando del virus de la gripe, teníamos dos glicoproteínas, hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿Te acordás? La proteína que estaba en la parte externa del virus para que se ayude. Creo que es eso. Ya. La hemaglutinina va a ser un antígeno de superficie del virus de la influenza, el cual va a estar encargado de la adhesión del virus. ¿Está bien? La adhesión a la envoltura celular. Ahora, neuraminidasa, la última, va a ser Melgar Torres Alison Carelli. Sí, Auxi. La neuraminidasa es una glicoproteína que se encarga de facilitar la liberación del virus. Perfecto, muchas gracias, Alison. ¿Está correcto? Va a ser el antígeno de superficie que va a estar encargado de la liberación del virus. Excelente. Y bueno, eso es lo que fue virus de la gripe. Ahorita voy a poner coronavirus. No sé si quedó alguna pregunta, chicos. Chicos, hemaglutinina y neuraminidasa se refiere a las glicoproteínas que tiene por fuera el virus, por fuera, o sea, esas que son las que ayudan a unirse, son las que ayudan por las cuales son los receptores. Fíjense, estos de acá son como espículas, las glicoproteínas y las neuraminidasas, ¿ok? La hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿no? Son las glicoproteínas que ayudan a unirse al virus con la célula huésped. Si es que hacen 2 videos, por favor, Andrea, para que no sea muy pesado.